Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido en sus exámenes? Bueno, ¿cuántos llevan? Solo el de ayer, ¿va? Pues ahí más o menos. ¿Y cómo están para el examen de mercantil? Porque pues decidí tener una plática eh, introductoria o informativa el día de hoy con ustedes. No obstante, ya oportunamente les había dado las instrucciones sobre el contenido del examen, pero pues como somos personas de derecho, entonces la certeza jurídica es algo importante. Entonces las reglas claras es lo mejor, ¿verdad? Entonces a mí en nada me perjudica pues poder platicar con ustedes en relación a cómo va a venir el examen, la forma del examen, contenido y algunos otros aspectos. Insisto, esto pues no es nuevo porque sería lamentable que digamos horas antes del examen, 24 horas antes del examen, estemos sabiendo qué es lo que va a venir en el examen, porque entonces significa que no han estudiado derecho mercantil y no se aprende de un día para otro. Entonces ahorita únicamente es solo para tener los parámetros de dónde a dónde y cuál es el sistema más o menos. Bueno, entonces la clase de hoy no es propiamente clase de un punto del examen en virtud que vamos a utilizar el tiempo que podamos para poder explicar ahí un poquito en relación a la prueba del día de mañana, que tiene un valor de 30 puntos. Bueno, entonces en primer lugar mi exhortación es que pues aprovechemos el tiempo y pues las horas que nos quedan para el examen pues podamos pues organizarnos y ordenar nuestro material de estudio. Yo ya les he platicado de mi criterio en relación a las clases virtuales y por supuesto que tiene que ver con los exámenes virtuales. Y no voy a ser hipócrita en decirles, a mí no me gusta porque como persona que sufre del tráfico, sufre de los parqueos y los traslados, por supuesto que a mí me beneficia dar clases en línea, ya sea desde mi oficina, desde mi casa, donde mejor me convenga. Y por supuesto que a los alumnos considero que también les beneficia recibir clases en línea por las circunstancias similares a las que acabo de mencionar. El problema, y eso no lo podemos negar, es que no es lo mismo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es lo mismo en línea. Ahorita se está por aprobarse una ley en el Congreso relacionada al trabajo a distancia. Y hoy en día es tan común, yo no sé si ustedes han visto en los McDonald's, se ven muchas veces personas ahí con su laptop trabajando, pues a lo mejor no pagan una oficina o a lo mejor en su casa no tienen el, ah, el acondicionamiento idóneo para poder trabajar, pero lo hacen en un restaurante. Y es válido, o sea, es válido trabajar en línea. Igual debería de ser, así como podemos trabajar en línea, recibir clases en línea. El problema es que no todos lo tomamos con la seriedad que corresponde, ¿verdad? Yo pues solo hablo de las excepciones. Hay algunos alumnos que pues no se conectan o si se conectan pues tal vez no le ponen atención a su docente, al que está platicando, al que está hablando sobre un tema determinado. Bueno, pensemos que sí le pone atención, pero posteriormente a recibir la clase tenemos que ir
a nuestra ley, a nuestro código, a nuestras anotaciones, a investigar y a salir de dudas, a tomar nota, a hacer cuestionarios, a hacer fichas de trabajo. Ya el estudiante que es autodidacta, pues le va mejor, ¿no? No nos podemos quedar, yo siempre lo he dicho, no nos podemos quedar con recibir 1 hora o hora y media de clase y con eso yo ya aprendí, si no he tenido el tiempo, la dedicación de poder estudiar un poquito más. Bueno, en conclusión, si yo como profesor considero que las clases virtuales no son lo idóneo, porque no tenemos esa disciplina, principalmente como estudiante, les digo yo, porque yo pues también estudio en línea. Yo ahora pues, y buscamos los que estudiamos, por ejemplo, un posgrado, mejor si es en línea, porque así evitamos trasladarnos al centro de estudio, donde tendremos que recibir las clases. Entonces, tiene que poner uno mucha dedicación cuando uno estudia en línea. Ahora paso al tema del examen. Los exámenes en línea se prestan mucho a algún tipo de maniobras que van en contra de la academia, en el sentido de practicar un examen realmente como es. Yo a veces he utilizado como analogía los exámenes de laboratorio, que coincidentemente se llaman exámenes, ¿verdad? Exámenes de laboratorio. Viene el médico y le dice al paciente, mire, necesito que se haga exámenes de sangre, de orina. Bueno, ¿qué pasaría si yo llevo a mi hijo de 18 años, por dar un ejemplo, y le digo, mira, dame muestras tú de tu sangre y de tu orina y que el laboratorio los examine los tuyos? Porque los míos seguramente van a estar malos, voy a tener elevada los triglicéridos, elevado el colesterol, elevado el azúcar. Entonces mejor pues, dame de tu sangre y dame de tu orina y saquemos las muestras de tus pruebas. Llego con mi médico, con los laboratorios de mi hijo de 18 años y le digo, mire doctor, estos son mis exámenes, estos son mis resultados. Y el doctor dice, pues chica, usted está re bien, pareciera usted un joven de 18 años, porque no tiene colesterol, no tiene triglicéridos, su azúcar está bien, usted no tiene nada, váyase a su casa, lo felicito. En ese ejemplo que estoy dando, por supuesto que estoy engañando al médico, pero principalmente me estoy engañando a mí, porque a lo mejor el médico me puede ayudar si yo soy honesto y saco mis exámenes que yo saqué y le digo, mire doctor, ¿cómo están mis exámenes? Ah, mire, yo considero que tenemos que hacer esto, lo otro, va a tomar este tratamiento porque usted tiene estos resultados, no están muy buenos. Si yo soy honesto con mi médico, él me puede ayudar. Y yo voy a ser honesto conmigo mismo y con mi médico y me puede ayudar. Pues utilizo esta analogía para decir, bueno, ¿qué pasa con el alumno que refleja o que presenta resultados que no son reales de su conocimiento? Porque el examen es para ver cómo se encuentra uno. Si el examen de laboratorio es para ver cómo me encuentro de salud, el examen académico es para ver cómo me encuentro de conocimiento. Si estoy bien, pues me lo va a reflejar. Si estoy regular, de igual manera. Y si no estoy bien, o sea que estoy mal, me lo va a reflejar. Pero es importante que yo tenga ese resultado real, porque no me sirve decir que estoy sano y por el contrario yo estoy enfermo. Y solo yo lo sé. Solo Dios y yo lo sé. Entonces, eso es lo que yo les quería decir. La verdad es que, por supuesto que en el estudio, pues tenemos dos finalidades primordiales. La primera es aprender y la segunda es ganar los cursos. O invirtamos el orden. Como se dice en la matemática, el orden de los factores no altera el producto.
pues a lo mejor ganar es primero y aprender segundo, pero tienen que ir de la mano. Tengo que ganar y tengo que aprender, o tengo que aprender y tengo que ganar. Pero si solo gano y no aprendo, pues está malo. Bueno, peor creo que va a ser si no gano y no aprendo, pero a la larga no sé si sea peor, porque si no gano, porque no aprendí, pues el resultado me lo va a reflejar. Y entonces voy a tener la oportunidad de volver a inscribirme al curso, de volver a tener una oportunidad de estudiar y de volver a hacerme mis exámenes correspondientes y de poder, pues, mejorar en mi rendimiento académico. Porque, pues, fíjense que ya con esta voy a terminar y vamos a entrar al fondo del asunto, que es lo del examen de mañana. Fíjense que hace muchos años, yo creo que yo estaba leyendo cabal un libro del expresidente Serrano Elías. Me lo regalaron, se llama El desmadre tiene nombre. No es muy bueno el libro, pero estaba leyendo y estaba recordando que hubo una época en el gobierno del ingeniero Serrano Elías en donde hubo una huelga de maestros a nivel general, que no es raro en nuestro país, y todos los estudiantes de nivel medio y de nivel, yo creo que todos, primaria, básicos y nivel medio, ganaron con un decreto. Entonces hicieron un decreto, el ejecutivo, no recuerdo si fue el ejecutivo, pero hubo un decreto o un acuerdo ministerial en donde todos los estudiantes ese año ganaron. Porque a la larga no era culpa del estudiante que no hayan recibido clases. Hubo una huelga generalizada a nivel nacional y los alumnos no recibieron clases casi todo el año. Entonces el presidente Serrano Elías decidió que todos ganaran por decreto. Bueno, a todo mundo feliz y contento, pues, por supuesto, porque ganaron sin mayor sacrificio. Me imagino que hubo algunos que no estaban felices y contentos, y son aquellos que quieren aprender. Porque me imagino que la reflexión fue, yo gané, pero no aprendí. Entonces no estoy satisfecho. Me regalaron yo creo que ese ganar fue a todos los que se graduaban, o sea, los que salían de sexto primaria para pasar a básicos, los que salían de tercero básico para pasar a diversificado, igualmente los que se graduaban de nivel medio. Creo que así fue. Pero el tema de fondo es que todo el mundo ganó por decreto. Y ¿saben cuál fue el efecto boomerang? Porque hasta ahorita, pues, cualquiera podrá decir, bueno, no fue culpa del alumno, pues el Estado pues tuvo que ver cómo se lavaba las manos y todo el mundo ganó. El problema fue el efecto boomerang, cuando uno hace algo que no es bueno y al final la vida le devuelve el resultado. Pues fíjense que lo que pasó en esa época, la mayoría de ustedes, casi todos, estoy seguro que no conocen esa historia porque por su edad no la vivieron. Yo pues ya era joven, pero pues sí me recuerdo. Fíjense que no conseguían trabajo, porque las empresas cuando le preguntaban, por ejemplo, a un perito contador, me trae su currículum, sí, aquí está. No, no tiene experiencia, no, acabo de graduarme. Ah, ok. Usted fue de los que se graduó por decreto. Sí, ah, ok. Muchas gracias. Fíjese que vamos a estudiar su currículum y ahí lo llamamos. Y ya no lo llamaban. Y qué injusto y qué ingrato para ese joven que no tenía la culpa de que el sistema hubiese fallado y que una huelga de maestros generalizada no le hubiera permitido estudiar ese año y tuvo que graduarse por decreto. No tuvo la culpa ese joven graduando, pero el efecto boomerang tuvo sus consecuencias y no conseguían trabajo. Los discriminaban cuando se enteraban las empresas o las entidades, principalmente en la iniciativa privada, cuando decían, si es de los que ganaron por decreto, de plano no sabe. Los discriminaban por eso. Entonces ese muchacho o esa joven que necesitaba trabajar y demostrar que era capaz, que era
autodidacta, que había estudiado por su cuenta, que sí estaba con las capacidades para desempeñarse adecuadamente, pues a lo mejor logró la oportunidad de demostrar que que sí era una persona competente y que no obstante había ganado por decreto, era una persona competente. Yo espero que esto no nos vaya a suceder a nosotros ahora, pero que el día de mañana, cuando requieran sus servicios profesionales, le pregunten, mire, ¿y usted es de San Carlos? Sí, soy de San Carlos. Ah, usted fue de los que se ganó estudiando en línea. Usted estudió en línea. Usted estudió tantos años en línea, porque esperemos que pues esto se solucione pronto, pero imagínense. Y yo entiendo que no es culpa del estudiante, ni de los docentes, pero el tema de fondo es que ustedes tienen la obligación personal de prepararse. No solo, es que como es en línea y como yo puedo pues recibir o no recibir la clase, pues prefiero hoy me toca ir a jugar papi fútbol allá con los amigos y entonces mejor me voy a ir o voy a ir a ver a la novia o voy a ver la novela o voy a jugar mis juegos en línea. ¿No? La verdad es que tantas distracciones que pudiésemos tener en lugar de dedicárselas al estudio. Entonces mi exhortación, jóvenes, estamos en una época difícil, en una época en la cual a mí ya no me preocupa, no porque yo sienta que yo no puedo tener muchos años todavía de ejercer mi profesión, pero pues yo ya tengo una cartera de clientes que pues me ha costado años tenerla. Pero un abogado y un notario que va a empezar de cero necesita demostrar su capacidad. Cuando el día de mañana le digan, usted fue de los que estudió en línea, sí, yo estudié en línea, pero tengo la capacidad y se lo puedo demostrar. ¿Le puedo hacer un interrogatorio? Por supuesto. ¿Le puedo hacer un examen? Claro que sí. O al cliente, decirle, bueno, yo puedo llevarles la defensa de su caso o la dirección de su proceso y demostrarle que soy una persona capaz. Pero eso solamente lo vamos a lograr individualmente. Ahí no va a estar mi amigo, mi compañero, mi compañera, mi socio, mi colega. Ahí voy a estar solito yo, demostrando si soy capaz o no lo soy. Entonces, estimados alumnos, yo los exhorto que no nos confiemos, que no porque los exámenes son en línea, que porque las clases son en línea, pues podemos pues aprovecharnos de eso, porque el efecto boomerang viene después. Si usted está bien preparado, no tenga pena, le va a ir bien. Pero si usted no está bien preparado, es probable que pueda tener problemas en un futuro, ¿verdad? Entonces, hagamos un esfuerzo para que las cosas nos vayan bien. Bueno, contenido del examen, lo que hemos visto en clase con unas pequeñas variantes. Aquí yo tengo el libro del doctor René Arturo Villegas Lara en físico, la última edición, que lo logré conseguir porque estaba escaso. Yo tengo los libros porque yo también cuando estudié mi carrera, mi pensum, yo soy 85-89. Entré en el año 1985 y cerré en el 89, y en esa época, cuando yo estudié Derecho Mercantil, también estudié con los libros del doctor René Arturo Villegas Lara. Pero imagínense, era una de las primeras ediciones. Lamentablemente, como con eso de que uno presta sus libros y ya no retornan muchas veces, a mí yo no sé dónde están mis libros, porque eran una reliquia. Los libros de Villegas Lara de que yo tuve también eran 3 tomos, Mercantil 1, 2 y 3, pero en pasta amarilla, un amarillo más o menos como este. Y no sé quién le quedó. Ya pregunté por todos lados y no sé a quién le quedó. Pero bueno, yo también estudié con esos libros. Por eso es que decidí que la mejor fuente bibliográfica de derecho mercantil guatemalteco eran estos libros. Y en eso estamos. Entonces yo les dije que íbamos a estudiar con ese libro. Ahora lo que les quería decir es que yo les mandé la edición que yo pude conseguir virtual, porque recuérdense que ahora los autores se protegen. Ahora es difícil que, por ejemplo, consigamos un libro de derecho penal guatemalteco de Matabela, por ejemplo, porque los autores tienen todo el derecho de proteger su autoría.
Entonces ya no los encuentra uno tan fácil en las redes, en el internet, pero sí se pueden conseguir, ¿verdad? O sea, yo logré conseguir esta de las últimas ediciones del tomo 1 del doctor Villegas Lara y se las compartí a ustedes por medio del WhatsApp. Sobre ese es que vamos a examinarnos en ciertas páginas. Entonces, yo aquí los tenía preparados, voy a ver si los voy a poner en la pantalla. Villegas Lara, ok. Entonces, en este, vamos, si quieren, apuntan en un papelito páginas de la 21 al 130 y del 131 al 143. Les voy a decir en qué y luego de ver el contenido vamos a hablar de cómo va a venir el examen, para que no se asusten, porque ahorita al ver el montón de páginas, alguien le puede dar un ataque de ansiedad, pero no tienen por qué angustiarse. Para empezar, yo les había dicho desde un principio, por favor, estudien de tal página a tal página. Bueno, pero ya lo había dicho y no lo dije hace una semana ni 15 días, lo dije desde el principio del semestre. Bueno, el libro del doctor René Arturo Villegas Lara se basa en un gran porcentaje, por si le queremos poner un porcentaje, en un 80% de lo que ustedes están viendo, se basa en el Código de Comercio y leyes afines. O sea, el libro se basa en la ley. O sea, no pensemos, es que el libro es doctrina y la ley es, son normas. No, los libros se basan en las leyes. Por eso cuando a mí me pregunta a alguien, ¿cómo estudio mi privado? Estudie la ley, le digo yo. Estudie la ley. Y si usted sabe la ley, usted va a ganar su examen. Por supuesto que estudie la doctrina, porque la doctrina complementa. La doctrina complementa y la doctrina le da a uno luces para entender mejor las instituciones del derecho. Porque yo en la ley no voy a encontrar, diga que es derecho mercantil. Yo no voy a encontrar un código, una ley, un reglamento donde me diga qué es derecho mercantil. Eso lo voy a encontrar en la doctrina. Entonces la doctrina complementa la ley. Pero insisto, la mayoría de información que tiene el libro se basa en el Código de Comercio de Guatemala y las instituciones que regula el Código de Comercio de Guatemala. Entonces aquí, por ejemplo, yo les estoy repitiendo, del 21 al 130 y del 131 al 143, del 21 al 130 y de la página 131 a la 143. Aquí sí podemos ver que empieza en la 21 y dice relaciones objetivas que estudia el derecho mercantil, a aspectos históricos del derecho mercantil. Pasemos eso por alto, no profundicemos ahorita. Yo espero que lo hayan leído, pero les estoy dando los tips puntuales de qué tienen que estudiar. Pasemos esto que está acá de aspectos históricos del derecho mercantil. Dejémoslo para después. Aspectos históricos del derecho mercantil guatemalteco para después. Concepto de derecho mercantil, yo diría que sí deberíamos de saber definir qué es derecho mercantil. Una definición de derecho mercantil. Hasta ahí vamos bien. Si se dan cuenta es poquito, ya nos saltamos varias páginas. Características y principios del derecho mercantil. Por supuesto que tenemos que saberlo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en el derecho mercantil y el derecho civil? Ambos son del derecho privado, pero tiene diferencias. Y características propias del derecho mercantil. Fíjense que me avisó ahorita mi laptop que ya tiene poca carga, solo voy a conectarlo a la electricidad, si no nos quedamos a medias. Bueno, está solucionado. Y características, que es poco formalista, que es un proceso rápido, es un derecho que tiene la
inspiración de rapidez y libertad para adaptarse, y fuentes del derecho mercantil. Conocemos las fuentes del derecho, ¿verdad? La principal fuente del derecho es la ley, pero se complementa con la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Hay una característica muy importante, esta no la pasen por alto. Espero que estén tomando nota. Yo sé que se está grabando esta clase, pero es oportuno porque tenemos pocas horas para el examen, entonces pónganle ojo a esto, porque una de las características del derecho mercantil es el contrato, que normalmente, de hecho, inclusive hay autores que se oponen a esta fuente del derecho. Dicen que cómo puede ser que el contrato es una fuente del derecho mercantil, pero no lo dejen pasar por alto. Perdón, sujetos del derecho mercantil. Aquí profundicé bastante en 2 o 3 sesiones. ¿Qué es un comerciante individual? ¿Qué es un comerciante social? ¿Y qué es un comerciante social especial? Se recuerdan que tuvimos clases al respecto. Comerciante individual, comerciante social y comerciante social especial. Por su propia palabra, se entiende que el comerciante individual es una persona que se dedica a actividades mercantiles con el ánimo de lucro. Y el comerciante social, pues es la agrupación de 2 o más personas que deciden tener una actividad mercantil también con la finalidad de obtener ganancias y repartirlas en determinado momento, depende qué tipo de sociedad mercantil deciden conformar. Y la especial, pues también tiene las mismas características, solo que estas ya tienen su propia regulación. Y aquí podríamos poner ejemplo los bancos, las asociaciones de crédito, etcétera. O sea, son también comerciantes sociales, pero son especiales porque aparte de regirse por el Código de Comercio, por el Código de Notariado, por el Código Procesal Civil y Mercantil, pues tienen regulaciones específicas. Por ejemplo, los bancos tienen su ley de bancos y disposiciones las financieras de igual manera. Ok, elementos generales de la sociedad mercantil. Este es un tema muy importante, porque primero se estudia disposiciones generales de las sociedades mercantiles. Ojo, escuchen cómo lo estoy diciendo. Sociedades mercantiles. Por supuesto que después el Código de Comercio nos clasifica en nuestra legislación, en el Código de Comercio de Guatemala, cuáles son las sociedades mercantiles que están contempladas en la ley. Pero para empezar, se habla de que son sociedades mercantiles. Y eso está tanto en el Código de Comercio como aquí en esta fuente de estudio que es el libro del doctor Villegas Lara. Entonces, aquí pues no tendríamos que profundizar mucho. Aquí sí yo les sugeriría que nos fuéramos más a la ley. Entonces, pues por supuesto yo no les voy a decir, miren, no estudies. Ideal hubiera sido o es todos aquellos que se tomaron su tiempo y le dieron una leidita al libro en todas estas páginas porque ya lo había recomendado. Pero pues vamos a ver las principales características de las sociedades mercantiles. Elementos personales y patrimoniales de las sociedades mercantiles. Solo generalidades. Yo lo que necesito es que ustedes sepan más ley. El libro solamente es una orientación para ciertas cosas. Y la mayoría de lo que usted está viendo en pantalla, que está en el índice del libro, está en la ley. Porque si vamos a hablar, por ejemplo aquí, dice elemento personal, los socios. ¿Dónde encontramos a los socios de las sociedades mercantiles? En el Código de Comercio de Guatemala. Obligaciones del socio. ¿Dónde encontramos las obligaciones del socio dentro de las sociedades mercantiles? En el Código de Comercio de Guatemala. Obligaciones de hacer para dar el aporte. Todo esto lo encontramos en la ley. Entonces, por eso es que la doctrina complementa la ley. Tenemos que estudiar la ley y la doctrina para complementar. Derechos del socio, aquí en el numeral 3, está en la ley. Elementos patrimoniales, patrimonio y capital, etcétera, las reservas, pérdida de capital, aumento y reducción de capital. Todo eso lo encontramos en los primeros artículos del Código de Comercio, que en un momentito voy a hacer referencia.
Los órganos de la sociedad no se detengan en esto. Todo del 88 al 96, dejémoslo para los días posteriores. Ahorita no viene ninguna pregunta en relación a esto, del 88 al 96. Personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Un par de preguntas viene de esto, pero del código. No los saco del libro, los saco de la ley. Sería mala fe de mi parte decirle, estudie la ley, y yo le voy a preguntar de la doctrina. O sea, la doctrina complementa lo que la ley establece. Principio de legalidad. Principio de legalidad. El Estado tiene la facultad de crear leyes que son de cumplimiento erga omnes, son de cumplimiento de las personas dentro de determinado territorio o ámbito territorial. Pues tenemos que hacerle caso a lo que dice la norma, a lo que dice la ley. Ok, personalidad jurídica, fusión y transformación y decisión de sociedades, eso pásenlo por alto. De la 102 a la 107 no es necesario. Disolución y liquidación de sociedades tampoco. Procedimiento constitutivo de sociedad mercantil, pues más que todo, probablemente pudiéramos hablar un poquito de los efectos en qué momento las sociedades mercantiles nacen a la vida jurídica. Y la respuesta es desde su inscripción en el registro mercantil, porque unas personas podrían acudir a una notaría a solicitar que se constituya una constitución, valga la redundancia, una constitución de una sociedad mercantil en una escritura pública. Porque este contrato social pues va a surtir efectos jurídicos a partir de qué momento, de su inscripción en el registro mercantil. Entonces, algunas preguntas relacionadas al nacimiento de las obligaciones de las sociedades mercantiles. Clasificación de las sociedades mercantiles. Nacionalidad de las sociedades mercantiles. Nada de esto. De la 119 a la 130, dejémoslo para posteriormente. O sea, estamos hablando segundo parcial, examen final. Formas de sociedades mercantiles. Aquí, concretamente, hemos visto la sociedad colectiva, la sociedad en comandita. Simple, principalmente la simple porque la sociedad en comandita por acciones, pues yo les indiqué que la íbamos a ver después de la sociedad anónima. Entonces, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple. La sociedad de responsabilidad limitada no la hemos visto. Por eso es que yo les mencionaba que era de la página 21 a la 143, que la estoy señalando con el cursor. 146. Pero por supuesto que solo a ciertos pasajes, ¿verdad? Solo ciertos pasajes. Ahora, ¿qué nos va a servir de guía? La ley. Muy bien. Ahora voy a poner en pantalla el Código de Comercio de Guatemala. Aquí ahorita creo que lo que podríamos se nos va a aclarar bastante. Se nos va a aclarar bastante. Y finalmente, pues yo les voy a explicar en qué forma viene el examen. Código de Comercio de Guatemala. Bueno, aquí pues de una vez se los digo, del artículo 1 al 77. Artículo 1 al 77. Del 1 al 5, disposiciones generales. ¿A quién le aplica la ley? Comerciantes. Comerciantes sociales, cosas mercantiles y negocio mixto. Generalidades. Ahorita empezamos ya al plato fuerte. Comerciantes y sus auxiliares.
aquí a partir del libro 1. Capacidad, incapacidad, comerciantes extranjeros, quienes no pueden ser comerciantes y sociedades mercantiles. Esta es la clasificación de la sociedad, del comerciante social. Comerciante social, 2 o más personas se unen legalmente, se inscriben en el registro público, que es el registro mercantil, para realizar una actividad comercial, una actividad mercantil con la finalidad de lucro, de obtener ganancias y repartirlas. Depende qué tipo de sociedad mercantil se va a constituir, porque si todas fueran lo mismo, pues entonces no tendría por qué haber clasificación. Aquí estamos viendo sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, y falta la de emprendimiento. Por lo visto, esta página que bajé del internet, pues no tiene las últimas reformas. Pero bueno, esto lo bajé el día de hoy porque necesitaba poder explicarles a ustedes el contenido. Bueno, no hay mayor variante. Eso ya lo saben ustedes. De las sociedades mercantiles en general. Todo esto es en general del artículo 14 al 77. Porque inclusive del 77 ya están incluidas las 2 sociedades mercantiles que ya hemos visto en clase. La sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Este propio código de comercio nos habla de la capacidad y se refiere a la capacidad que conocemos del Código Civil. O sea, las personas, ¿para qué obtienen la capacidad de ejercicio? Para ser sujeto de derechos y obligaciones. Una persona con capacidad de ejercicio, estoy hablando en lo civil, pues es una persona que puede contratar su trabajo, puede tener su negocio, se puede casar, puede comprar, puede vender, puede disponer de sus bienes. Esa es la capacidad. Pero la persona jurídica, que es un ente abstracto, necesita personalidad jurídica. Y esa personalidad jurídica se la otorga al Estado. Y la ley le dice cómo la adquiere. Entonces las sociedades mercantiles necesitan personalidad jurídica. ¿Quién se la otorga? Al Estado. ¿Por medio de quién? Del registro mercantil. Y para que se la otorga, ¿qué tiene que cumplir? Ciertos requisitos que la ley establece. Legislación aplicable, solemnidad de las sociedades, registro. Aquí en el 17 voy a resaltar el testimonio de la escritura constitutiva. La ampliación modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura constitutiva. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse a plazo indefinido. Prórroga, derecho a la razón social, así como la persona individual se identifica con el nombre o nombres y apellidos con el cual fue inscrito en el registro civil, Registro Nacional de las Personas, ya para la época actual, pues la persona jurídica también se tiene que identificar y se identifica por medio de una razón social. La inscripción de una sociedad en el registro mercantil le otorga derecho al uso exclusivo de su razón social o de su denominación. Recuérdense que, por ejemplo, la ley nos establece, en el caso de la sociedad colectiva o de la sociedad en comandita simple, cómo se conforma la razón social. Y cuando veamos las otras sociedades, pues por supuesto que vamos a profundizar en el tema. Aportaciones dinerarias, aportaciones no dinerarias. Responsabilidad de los socios. ¿Se recuerdan que les mencionaba cuando estábamos hablando del libro del doctor René Arturo Villegas Lara, que lo que él analiza en su libro en gran parte está regulado en el código, en la ley?
pérdida de capital, riesgo de las aportaciones, distribución y utilidad. Estas son generalidades. Pacto leonino. Son nulas si se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias. Pensemos en una sociedad mercantil en donde el notario, a solicitud de los socios fundadores o de inspiración propia, decide poner que determinado socio no tendrá derecho a la participación de las utilidades o ganancias. Esa disposición es nula ipso iure. Pacto leonino o pacto abusivo, como lo refiere en algunos momentos la doctrina. Pero puede validarse convenientemente preferencia de los socios en el pago de capitales, su liquidación o pago de utilidades y dividendos. Utilidades no causadas, reserva legal. Reserva legal, o sea, la sociedad también tiene que tratar de cumplir con sus obligaciones, porque no es el simple hecho de crear una sociedad mercantil gana, ganemos plata, hagamos negocios, hagamos actividades mercantiles para obtener ganancias. Ok, pero ¿y si administramos mal la sociedad? ¿O si de repente tomamos malas decisiones? Ahorita hago un pequeño paréntesis, por ejemplo, con el tema de las franquicias. Cuando uno va a adquirir una franquicia de una entidad mercantil, esa franquicia le garantiza a quien la está adquiriendo toda esa experiencia que no tiene el comerciante que inicia a aventurar, como por ejemplo el emprendedor, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, voy a poner mi venta de tacos mexicanos. Perfecto. Pero ¿será que donde lo ponga, cómo lo haga, cómo lo publicite, el sabor, la calidad, todo eso tiene que ver en si voy a tener éxito o si voy a fracasar? No voy a ponerme a vender hamburguesas a la par de McDonald's. O sea, creo que sería difícil decir, bueno, le voy a competir a McDonald's y de repente mis hamburguesas son más caras que las de McDonald's. O sea, todos esos aspectos tienen que tomarse en cuenta. Entonces, la ley prevé que el comerciante tiene que también garantizar sus obligaciones. Recordémonos las características de la sociedad, de las sociedades que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Y qué características tiene cada una de ellas y hasta qué grado sus participantes como socios se responsabilizan. Resoluciones, socios, administración, administradores. Miren, todo esto es generalidades, pero esto sí no quisiera yo decirles que se lo salten. Entonces, yo esto considero que sí es lectura obligatoria porque de aquí viene el examen. Del artículo 1 al artículo 77. ¿Qué tiene de característica el 77? Que ahí termina la sociedad en comandita. Aquí principalmente la en comandita simple. Entonces aquí encontramos de la 1 al 77 las generalidades de las sociedades mercantiles, principalmente empezamos hablando del comerciante individual y luego del comerciante social. ¿Cuál es el comerciante social? El que se integra por más de una persona con la finalidad de realizar actividades mercantiles y obtener al final unas ganancias que se repartirán entre los socios. Depende qué tipo de sociedad mercantil. Por eso es que al principio vamos a encontrar hasta, por ejemplo, hasta aquí, hasta antes de que empiece la sociedad colectiva, hasta el artículo 58, las generalidades de las sociedades mercantiles. Ya aquí en el capítulo 3 ya empezamos a analizar cada una de las sociedades mercantiles que regula el Código de Comercio, que son 6, ya ahorita con la de emprendimiento. Entonces, sociedad colectiva y la sociedad en comandita, que se divide en comandita simple y en comandita por acciones. Aquí en el tema de las sociedades en comandita se recuerdan de las clases de socios que tiene esta sociedad. Eso considero que tienen que tenerlo bien presente.
comanditados y comanditarios, ¿verdad? ¿Cuáles son las atribuciones de cada uno? Y en qué se diferencian, en qué se parecen y en qué se diferencian. Forma del examen. El examen es un examen virtual. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a conectar a este mismo enlace. A las 7. No, ¿a qué hora es el examen? A las 7, ¿va? Sí. Entonces nos vamos a conectar a este mismo enlace a las 7. Yo voy a dar unas palabras de introducción, algunas recomendaciones, porque ahorita pues sabemos 53 personas conectadas y por supuesto que son bastante más los alumnos inscritos en esta sección. Entonces habrán algunos que no, pues de repente se van a enterar de esto, de esta plática que tuvimos, y algunos no. Entonces sí, siempre pues por respeto a los alumnos, pues se da una plática breve de instrucciones. Y entonces, se van a conectar ustedes a las 7 de la noche a este mismo enlace de Meet y yo ahí les voy a dar un link que lo voy a pegar en notificaciones o en mensajes. Por ejemplo, me voy aquí en el chat y aquí voy a poner el link, la dirección del link. Entonces, ya cuando ustedes, pues esté el link, entonces van a entrar a este link y les va a abrir el formulario. Y en el formulario van a encontrar las preguntas del examen, pero como ahí no podemos ponernos a contestar, entonces tiene respuesta múltiple. 15 preguntas de respuesta múltiple. Pero ustedes ya me entendieron, pero lo voy a explicar mejor porque no lo estoy haciendo bien. Yo hago una pregunta y le pongo 4 probables respuestas. A, B, C, D. Y usted me va a decir cuál de estas 4 considera que es la correcta. Mire, Lick, para mí la respuesta de la 1, 2, 3 y 4, la 3 es la correcta. Entonces usted va a marcar la 3. Y enseguida le viene la otra pregunta, la pregunta 2, la misma historia, solo que es otra pregunta. Diga tal cosa. Usted va a escoger entre la 1, la 2, la 3 y la 4 y va a marcar la que usted considere que es la correcta. Y así lo vamos a hacer 15 veces. 15 preguntas, 15 puntos. Luego pasamos a otra serie que está, algunos dicen más fácil. Otros, pues yo en lo personal, siempre les digo a mis alumnos, no se confíen de los exámenes de respuesta múltiple porque son engañosos. Esta es la respuesta, dice uno y marca rapidito. Y ya cuando uno va a contestar, híjole, no era eso. Se parece, pero no era eso. Entonces, tenemos que analizar la pregunta, analizar la probabilidad de respuesta para pues que todo vaya en un enlace acertado. Luego viene la segunda serie, de igual manera que la primera, solo que ahora no va a tener 4 opciones de respuesta. Aquí nuevamente, ahora solo ya no voy a hacer una pregunta, voy a hacer una afirmación. Como por ejemplo, el nombre de su catedrático del curso de Derecho Mercantil 1 es Byron Osvaldo Castañeda Colón. Usted va a poner falso. Él es Castañeda Galindo, entonces no es como usted lo está afirmando. Entonces yo voy a poner una aseveración y usted me va a decir si es falso o es verdadero. Falso o verdadero. Ojo con esto, porque si yo no sé, si yo no he leído, puede ser que responda equivocadamente. Es bien complicado, no es fácil. A veces yo digo que es más fácil que me hagan una pregunta directa y que yo escriba la respuesta que yo considere. Dígame 2 características del derecho mercantil guatemalteco. Vengo yo, agarro mi lapicero y las escribo. Creo que es más fácil eso
a que me lo sugieran con cierto grado de dificultad y me pueda confundir. Pero bueno, para el estudiante que sí leyó, que sí estudió, se le tiene que facilitar de una o de otra forma. Sea respuesta corta, sea respuesta rápida, sea de respuesta múltiple, sea falso o verdadero, sea de opinión, sea de comentario, como sea que a usted se le pregunte. Si usted estudió, va a contestar bien. Si usted no estudió, pues no sé cómo llamarlo, jugar ruleta rusa, ¿no? Falso o verdadero. Tim Marín, a ver si le atino. No es lo aconsejable, ¿verdad? Entonces yo sí siempre le sugiero, dediquémonos a estudiar. Ahorita no tenemos otra opción. Yo no puedo poner, sí podría. De hecho, he averiguado con algunos otros docentes de la Facultad de Derecho, de otros semestres, de cómo están examinando virtual y viera que hay novedosas prácticas de examen. Hay una catedrática que por ética me reservo su nombre y el curso y el semestre, pero que les dice, bueno, yo les voy a hacer preguntas, encienden su cámara y yo les voy a dictar la pregunta y usted escriba la respuesta. Y luego creo que les pide que le manden la foto de la respuesta por medio de la plataforma, algo así. Y tiene que tener encendida su cámara. Y entonces la pregunta del millón es, ¿y qué pasa si yo no tengo cámara? Porque algunos sí tienen, pero dicen que no tienen. Pero pensemos en que sí no tiene cámara. Pues no le puedo examinar. Alari, pero eso es injusto, eso es violatorio a mis derechos, porque yo no tengo obligación de tener cámara. Sí, pero son mis condiciones del examen. A ese extremo están llegando algunos catedráticos de tratar de ver cómo, no es como se la ponen más difícil al estudiante, no me vayan a malinterpretar, porque no somos enemigos de los estudiantes. Somos amigos, somos tutores, somos guías de alguna manera, entonces no podemos ser tendenciosos o malvados con el estudiante. Lo que pasa es que nuestra preocupación es que el estudiante no esté aprendiendo adecuadamente, porque de aquí tenemos que salir a la calle, y en la calle ya no vamos a tener estas facilidades que estamos teniendo ahorita, probablemente. Entonces, la intención, pues, es de facilitarles. Yo les aseguro que yo muchas veces me examiné, tantas veces que me he examinado, y el catedrático no nos decía cómo iba a venir el examen. No sabíamos si iba a venir temas, si iban a venir preguntas, si iban a venir 15 preguntas, 30 preguntas, no sabíamos, porque el catedrático no le decía a uno. ¿Y por qué no le decía a uno? Porque le decía a uno, usted tiene que estudiar todo. Usted tiene que estudiar todo, no me está preguntando de dónde a dónde. Y entonces, ahora pues, estamos tratando de ser flexibles, pero esto no significa que sea en perjuicio del estudiante, sino en beneficio del estudiante, y no para que gane solamente, sino para que gane, pero que aprenda también. Pues la única forma que ustedes van a aprender es estudiando, leyendo, estudiando, por supuesto recibiendo sus clases, pero principalmente es estudiando, leyendo, investigando. ¿A qué me refiero con investigar? Ver lo que el catedrático dijo, que a mí me surgió inquietud, y buscar. Y bueno, sí tiene razón Eli, o para mí que no, para mí que el licenciado se equivocó aquí, le voy a preguntar con todo respeto. Eli, fíjese que usted en la clase anterior dijo tal y tal cosa, pero fíjese que me llamó la inquietud y me dio inquietud y busqué, y fíjese que tal autor dice tal cosa. Ah, sí, el catedrático tendrá la obligación de responderle y explicarle y reconocer en caso se haya equivocado, por supuesto, porque ustedes no crean que el docente es infalible de equivocarse. Un juez se equivoca. Hoy estaba leyendo hace un ratito que vino el famoso juez Miguel Ángel Gálvez, y yo en lo personal, y si alguien que es fanático de él, pues que lo siento, pues es mi opinión. Para mí fue un juez nefasto, un mal juez, pero es popular, ¿va? Porque sirvió a los intereses de un sistema. Pero ¿por qué menciono esto? Porque vamos a llegar al momento en que vamos a ser objeto de ser juzgados. El docente puede ser juzgado, es juzgado por sus alumnos.
el alumno es juzgado por su docente. Las personas públicas, como por ejemplo los jueces, los fiscales, los políticos, hasta los de la farándula, todo mundo es en un momento determinado juzgado por los demás. Juzgado para bien, juzgado para mal. Pero nosotros al final, pues, tenemos que prepararnos para que el momento cuando nos tengan que juzgar, pues estemos preparados lo mejor posible. Bueno, hablé 1 hora, desde las 7 hasta las 8. Ya faltan 4 minutos para las 8. Entonces, no voy a contestar ahorita, digamos, preguntas directas, porque ese es motivo del examen. Pero sí, si tuviesen alguna inquietud relacionado al contenido o a la forma del examen. El tiempo va a ser limitado. No, yo no les puedo dejar, tienen 1 hora de examen para 30 preguntas con respuesta múltiple o con falso y verdadero. No, eso no es posible, porque ¿cómo voy a tener 1 hora para contestar 30 preguntas en la cual tengo que escoger falso, verdadero, o una de las 4 es la correcta? O la sé o no la sé, y por lo tanto el tiempo va a ser limitado. Y nuevamente les quiero insistir, el docente no es enemigo del estudiante, es su amigo. El docente es el guía del estudiante, y si hay algún docente malintencionado, que lo ha de haber, yo lo lamento mucho, y yo estoy en contra de eso. Entonces, la función del docente es ayudar a sus alumnos, pero tampoco es regalar, porque Santa Claus es el que regala en diciembre, y los docentes no debemos regalar. Tenemos que facilitarle al alumno los medios para lograr los objetivos. Entonces, les cedo la palabra si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí, licenciado, buenas noches. Al principio usted mencionó que... Sí, al principio usted mencionó que iba a mandar un formulario. ¿Lo va a mandar directamente a Classroom por el mensaje o por algún otro medio? Lo voy a mandar por la plataforma Meet. Ok. O sea, así como estamos conectados ahorita, yo voy a utilizar el chat, y en el chat voy a pegar el link del formulario. Okay. Porque yo lo que necesito es que cuando se examinen ustedes tengan sus cámaras abiertas, porque es un examen. Yo no les voy a dejar, bueno, tienen media hora para contestar y yo me voy a tomar un café y ustedes ahí, no. Yo voy a estar acá como estoy ahorita con ustedes, con la diferencia que van a tener sus cámaras abiertas. Exacto. El formulario va a ser un formulario de Google Form para poder enviárselo. Yo les voy a dar el link a ustedes, y ustedes Okay. al pincharlo entran a él. Sí, yo lo mencionaba porque para una recomendación para los compañeros, porque en semestres anteriores pues siempre ha surgido el problema de que no ponen el correo institucional que se ha registrado en la plataforma de la facultad, para que no cometan el mismo error, para que pueda llegarle a usted las respuestas y que sea factible que ellos puedan tener nota, para que no cometan el mismo error. Muchas gracias, Tocayo. Sí, perfecto, muy valiosa su aporte. Y miren, en este tema de la virtualidad siempre existe un margen de error. Inclusive yo creo que les he comentado que, por ejemplo, ahora las audiencias de los juicios orales de familia, ya cuando uno lo solicita se llevan virtual, y uno desde su oficina está con su cliente y ahí está en línea con el juez. Pero hay de aquel que cometa un error porque perdió la audiencia. Y yo no le puedo ir a decir al juez, es que me quitaron cabal en ese ratito, me quitaron el internet. Abogado, es su problema. Si usted no tenía las condiciones, hubiera pedido una audiencia presencial. Eso le dicen a uno en los tribunales, ¿va? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque tenemos que estar preparados. Miren, hace un momentito yo les dije, denme un segundito porque se me está terminando la batería de mi laptop, y aquí a la par tenía el cargador. Pero imagínense que yo el cargador lo hubiera dejado en mi oficina
y en ese lapso de tiempo busco un cargador que se le adapte a mi laptop y no lo tengo y ¡pum! Se quedó sin carga. Y si yo estoy en un examen, ¿qué pasa? Que mire, ¿qué me pasó esto? ¿Verdad? O sea, tenemos que tener cuidado porque en un momento, cuando estemos ya protegiendo intereses, ya no solo de nuestros, sino de nuestros clientes, no podemos correr riesgos que en este tipo de circunstancias suelen pasar. ¿Alguien más? Yo mañana voy a estar en una actividad académica precisamente a las 7, pero yo ya avisé que no voy a ingresar inmediatamente. Mi compromiso es con ustedes y voy a estar en un lugar en donde, pues, por supuesto que no vamos a tener interferencia ni de sonido, ni de internet, ni nada. Todo va a funcionar bien porque voy a tomar las precauciones respectivas, ¿verdad? Pero les cuento porque no voy a estar en la comodidad de mi casa, pero pues espero que ustedes sí estén en la comodidad de donde decidan examinarse y pues que les vaya bien en su examen. Por si alguien más quisiera intervenir. Les quería comentar ya por último, hubo una vez que iba yo a examinar, pero, no, perdón, iba a dar clases virtuales, ¿verdad? Pero me fui a una oficina, me prestaron y dije, ¿me prestas tu computadora? Me voy a conectar. Yo me conecto y cuando me doy cuenta que los alumnos me decían que no me veían y me doy cuenta que la computadora era viejita y no tenía cámara. Y total que con las disculpas del caso, esa clase solo fue de audio, ¿no? De mí para con ellos. Y yo qué clavo, no me di cuenta. Pero lo cuento como anécdota porque suele pasar. O sea, de repente, pues, tuvimos algún inconveniente y esos inconvenientes hay que tratar de evitarlos. En los tribunales, cuando ya nos toque ejercer la profesión, yo no le voy a decir al juez, no pasaba el elevador, hubo una manifestación, se me rompió el tacón del zapato, qué sé yo. O sea, yo tengo que llegar puntual. Y si no llego puntual, pues que me atengo a las consecuencias, ¿verdad? Entonces, no lo tomen como ninguna advertencia, solamente estoy como aconsejándoles que tomemos las precauciones, que cuando se vayan a examinar tengan su vasito con agua, estén tranquilos, que estén cómodos, que pongan su ventilador si tienen, o abran la ventana, que el chuchito le den de comer para que no va a estar ladrando, todas las medidas convenientes, ¿verdad? Entonces, bueno, si ya no tienen ninguna otra observación o pregunta, nos vemos mañana a las 7 de la noche por este mismo enlace de Meet y ahí yo les doy las instrucciones de 7 a 7 y 5. Muy bien, gracias licenciado por su tiempo y su información. Que pase feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, Rick. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Gracias, Lick, buenas noches. Muchas gracias, licenciado.